Listo, ahora comenzamos, disculpen. Vamos a empezar. Bueno, sobre el dengue es una arbovirosis, así como otras conocidas, es fiebre amarilla, ¿no? Eh, Son las más importantes en nuestro país, tanto dengue como fiebre amarilla, ¿no? O sea, arbovirosis son infecciones virales transmitidas por vectores, mosquitos. El dengue puede tener o tiene un espectro clínico amplio. Va desde pacientes asintomáticos o oligosintomáticos a pacientes muy graves, como están viendo en la diapositiva, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de cuadros son atenuados, son cuadros leves, ¿no? Los cuadros graves son los que vienen al hospital. En cuanto al virus, el vector y su transmisión. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae. Ahí está también el virus de la fiebre amarilla, incluso de hepatitis C también, ¿no? Como dijimos, este es un arbovirus, o sea, es transmitido por mosquitos. Es un virus ARN que tiene una sola hebra, ¿sí? Y presenta, bueno, en nuestro país existen cuatro serotipos: el dengue uno, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Cada serotipo tiene variaciones genéticas, perdón, tiene variaciones dentro de su genoma, eso es lo que se conoce como genotipo. Luego es el serotipo uno, hay 5 genotipos, en el 2 5 genotipos, en el serotipo 3 2 genotipos y en el serotipo 4 2 genotipos. El dengue 5 se identifica el 2013 en la isla de Borneo, Malasia, ¿no? Bueno, ya no es tan nuevo porque han pasado varios años de que se identificó. En nuestro país todavía no hay reportes de este serotipo, ¿no? En el país sí, sí hay de serotipo uno 2 3 y 4. La composición del virus dengue en forma esquemática presenta proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? Dentro de las proteínas estructurales es importante la proteína E, acá en amarillo, E de envoltura, la envoltura viral, la proteína M de membrana, ¿sí? La proteína C de la cápside, ¿no? Y además las proteínas no estructurales, de las cuales debemos destacar la proteína NS1, porque esta proteína NS1 nos va a servir para el diagnóstico y también participa en la fisiopatología, que comentaremos más adelante. Los serotipos del dengue determinan inmunidad específica para toda la vida, ¿no? Esto es para cada serotipo, o sea, para el uno, para el 2, para el 3 y para el 4. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal, pero esta enfermedad grave, mortal, es más frecuente con la infección con un serotipo y con una infección por serotipo y una segunda infección por otro serotipo. Eso es lo que con mayor frecuencia ocasiona enfermedades graves, severas. Ya mencionamos la versión genética dentro de los serotipos, es lo que se conoce como genotipo. Perdón, la mayor virulencia o el mayor potencial epidémico va a depender de estos genotipos. Acá estamos viendo los serotipos del dengue, ¿no? Lo que tenemos en nuestro país, el uno, el 2, el 3 y el 4. Y como mencionamos, dentro de cada serotipo existen lo que se conoce como genotipos, ¿no? Variaciones en el genoma de los serotipos. Entonces, especialmente hay que recordar del serotipo 2, ¿no? Tenemos ahí un genotipo que se ve en la diapositiva como asiático, ¿no? Pues está relacionado a eh, enfermedad o brotes en Asia, ¿no? El asiático uno. Y existe también asiático 2 que está relacionado a enfermedad o brotes en los países latinoamericanos, ¿sí? Otro importante es la variante asiático-americana, que a diferencia de las dos primeras, del asiático 1 y el asiático 2 es más virulento, da cuadros más graves. Y también relacionado con varios brotes en América. ¿Listo? Cosmopolita también se ha reportado en América, en nuestro país.
El reservorio de esta enfermedad del dengue es el ser humano. La transmisión es por picadura de mosquitos infectantes, esa es la definición de arbovirosis. Y el periodo de incubación puede ser tan corto como 3 días y un máximo de 14 días, 2 semanas, ¿no? La susceptibilidad es universal. Cualquier persona que no tiene anticuerpos contra el dengue, que no ha sido afectado antes por el dengue, puede resultar afectado por él mismo. El mosquito, el vector que ya conocemos, ¿no? Aedes aegypti, es un mosquito antropofílico, o sea, vive cerca al ser humano, es un mosquito doméstico. Se reproduce en recipientes artificiales en el hábitat del ser humano o en sus alrededores. ¿Y cuál es la característica de estos mosquitos? La hembra es la que pica, ¿no? La hembra de la Aedes aegypti. Claro que lo estamos viendo muy ampliado, pero es un mosquito pequeñito, ¿no? Entonces ahí en ampliación están viendo la hembra de esa aegypti pletórica, no llena de sangre, porque recién ha ingerido sangre de una persona. Y la característica principal son sus patas, que tienen bandas negras y bandas blancas, ¿no? Creo que se ve la flecha, ¿sí? Bandas negras, bandas blancas, bandas negras, bandas blancas en las patas, ¿no? A simple vista es difícil verlo, ¿no? A veces sí se puede ver, pero mayormente utilizando un microscopio se puede distinguir esto, de las bandas negras, bandas blancas. Hemos puesto esta imagen arriba, ¿no? No porque nos guste el fútbol, sino que para recordar que las patas con bandas negras y bandas blancas, así como la camiseta de Juventus, es la manera de poder identificar al vector, a esa Egypt. ¿Ya? Los criaderos donde se desarrollan las larvas del vector son aquellos recipientes o cosas que pueden contener líquido, ¿no? O cosas donde se pueden almacenar líquidos. Por ejemplo, en la diapositiva estamos viendo maceteros, tinajones, ¿no? Se almacena líquido, ahí la hembra puede depositar sus huevos. ¿Dónde más? Materiales en desuso, no lo denominados inservibles. Miren, la llanta, ¿no? Si se llena de agua, por ejemplo, en temporada de lluvia, ahí la hembra puede depositar sus huevos. Lo mismo están viendo aquí, un macetero, tinajones, ¿no? Pueden contener líquido y constituirse en lugares para el desarrollo de las larvas de Aedes aegypti. Otro, ¿no? Baldes con agua, y más botellas de plástico, también, ¿no? Criadero de larva de Aedes aegypti. Y donde coloca la hembra los huevos, inmediatamente encima del nivel líquido. Ahí pone los huevos la larva, perdón, la hembra para el desarrollo de la larva de Aedes. ¿Y cómo es el ciclo biológico del mosquito? Similar a otros mosquitos. Un mosquito vive aproximadamente un mes, ¿no? Aproximadamente un mes. Entonces empieza, ¿no? Con estadio de huevo, luego va larva, pupa y finalmente adulto. ¿Cuánto demora este ciclo? Aproximadamente una semana. Del estadio huevo hasta el adulto es una semana. Entonces, en un mes podemos tener aproximadamente 4 generaciones de mosquitos. Sobre la epidemiología, en 1984, el Aedes aegypti se lo introduce en nuestro medio después de haber sido erradicado el año 58. El año 2000 se identifica el Aedes aegypti en Lima, a través de lo que ya hemos explicado, ¿no? El ver las patas con bandas negras y bandas blancas, ¿sí? El 2015, mire, se identifica en Ica, 2016 en Arequipa. Eso es interesante porque al comienzo se decía que el vector no toleraba el frío, ¿no? Por eso es que los departamentos del sur estaban libres de Aedes, pero miren, el 2016 ya en Arequipa. Y el 2020 en Tacna. Tacna, como está más hacia el sur, hace frío, sin embargo ya el vector está por allá, ¿no? Solo en 3 departamentos no se ha identificado aún el vector. Apurímac, Huancavelica y Moquegua. En el resto de departamentos hay el vector de Sayicte, entonces al riesgo de que se presenten casos en el resto de departamentos existe. Acá hay un gráfico para ver el número de casos de dengue por semana
en Perú desde 2018 a 2024. Miren cómo se ha ido incrementando esto, ¿no? Después de la pandemia prácticamente, porque la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID, fue de 2020, 2021, 2022 ya estábamos de salida, ¿no? Después de la pandemia, miren cómo se ha incrementado, ¿no? 2023, 2024. Y esto es estadística reciente, ¿no? Esto es de este año, hasta el 7 de junio de este año, creo. Acá se ve, hasta el 7 de junio de este año la estadística. ¿Cuántos casos acumulados? Más de 35.051, ¿sí? El 2025, ¿no? ¿Cuántas defunciones acumuladas? 46, ¿no? Y si comparamos con el 2024, miren, de 238 a 46 hay una diferencia del 81%, ¿sí? 81%. Esa es la variación de defunciones respecto al año anterior y el mismo periodo. Y en relación a casos, ¿no? Este es eh, de 2024, también ha habido una reducción de 86%, ¿no? De variación de casos respecto al año anterior. O sea, digamos que este año hemos estado mejor en relación a casos de dengue, de funciones, comparado con el 2024. Bueno, es que se ha hecho mejor las campañas de control vectorial, se ha contratado más personal de salud, también se ha brindado capacitaciones, no el manejo oportuno, todo eso ha contribuido a la disminución de casos de manera significativa este año, ¿no? Tanto en casos acumulados como en defunciones. ¿Listo? Y vean cuáles son los departamentos más afectados este año. A la cabeza es San Martín, ¿no? Con 10.070 casos. ¿Sí? Luego le sigue Loreto, Cajamarca, Piura, Lima, ¿no? Y otros departamentos. Pero hemos visto que prácticamente en todos los departamentos, ¿no? Hay el vector, entonces pueden presentarse los casos. Pero generalmente las zonas más afectadas son aquellos departamentos que tienen región selva y también costa norte, ¿no? Que son los más afectados por dengue. ¿Cuál es el cuadro clínico? Como dijimos al inicio, esta es una enfermedad que, que tiene un espectro clínico amplio, ¿no? Va de pacientes asintomáticos o con pocos síntomas a cuadros graves. Entonces, es una enfermedad sistémica, dinámica. Después de un periodo de incubación, que ya sabemos también es de 3 a 14 días, no, el máximo es 14 días, la enfermedad comienza súbitamente y sigue de 3 fases, ¿no? Presenta 3 fases. La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Antes de ver esto de las fases, comentarles de este estudio interesante publicado en el año 97, es un estudio de brote en Cuba, ¿no? En Cuba, estas siglas que ven ustedes arriba de FD, FHD, FD es fiebre por dengue y FHD fiebre hemorrágica por dengue. Son denominaciones antiguas, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se clasifica el dengue, pero antiguamente había estas definiciones, ¿no? Fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue, ¿no? Por supuesto que fiebre hemorrágica por dengue son cuadros más graves, ¿no? Entonces, miren, esto fue interesante porque en una población en Cuba, donde ocurrió un brote, se toma muestra, ¿no? De sangre para buscar anticuerpos contra el virus dengue en, en esa población. Ahí también se incluía pacientes asintomáticos, ¿no? O sea, pacientes asintomáticos con síntomas, ¿no? Toma muestra de la población. Y lo interesante que se encontró es que la mayoría de pacientes eran asintomáticos. Se encontró serología positiva para dengue en un 76,77% de pacientes asintomáticos, ¿sí? 22,3% tenían fiebre por dengue o fiebre hemorrágica por dengue. 0,88% tenían fiebre hemorrágica por dengue y la mortalidad fue de 0,05%. Entonces, conclusión de este estudio, vemos que tiene la forma de un iceberg, ¿no? Esta gráfica, la mayoría de pacientes son asintomáticos o con cuadros atenuados, ¿no? La punta del iceberg es lo que viene al hospital, los cuadros más graves. Ahora sí, vamos a ver las fases de la enfermedad.
Entonces, la primera fase es la denominada fase febril, que lo vemos aquí, ¿no? La flecha lo está señalando. Se inicia súbitamente con temperaturas altas, miren, hasta 40 grados, ¿no? Luego hay un descenso en la temperatura, ¿sí? Aunque no siempre se puede en la clínica percibir esto, pero bueno, es así, ¿no? Súbitamente luego un descenso de la temperatura y puede subir otra vez, ¿no? Un poquito, ¿ya? Pero bueno, hay fiebre, por eso se llama fase febril. Y si empieza súbitamente con temperatura alta. En la mayoría de casos, entre el tercer y cuarto día se produce la efervescencia, la caída de la temperatura, ¿no? Aquí. Nosotros sabemos, incluso cuando pasamos visita, ¿no? La pregunta clásica, si un paciente está con una infección, la pregunta clásica, ¿no? Del asistente, el residente, nosotros mismos, ¿no? Digamos, si me comparo con un alumno, con un interno, ¿no? Mi pregunta es, ¿tiene fiebre mi paciente? Porque si no tiene fiebre, ahí digo, ya está mejorando con el tratamiento, ¿sí? Pero en este caso, miren, y quizás es la única enfermedad infecciosa donde hay que tener cuidado cuando cae la fiebre. ¿Por qué? Porque al caer la fiebre, la defervescencia, estamos ingresando a la fase crítica. Esta es la fase crítica, que es más frecuente entre el cuarto o quinto día de enfermedad, ¿no? Ahí es más frecuente la fase crítica. ¿Cuánto dura? 48 horas, 2 días, ¿no? Entonces, en esos 2 días, la monitorización del paciente tiene que ser estricta, ¿no? Estricta, la cabecera del paciente. Porque como es crítico, ¿no? Su nombre lo dice, tengo que evaluar correctamente a mi paciente, hacer un buen monitoreo, hemodinámico, funciones vitales, porque de eso va a depender su vida, ¿no? Y luego de la fase crítica viene a la fase de recuperación, ¿no? En la fase crítica pueden presentarse, como están viendo ustedes ahí, shock, hemorragias, alteración de órganos y los signos de alarma que veremos después, ¿no? Ya, entonces, primero la fase febril, más o menos 3 días. En el cuarto o quinto día la fase crítica. Esto dura 2 días y posteriormente viene la fase de recuperación. El dengue en total, en promedio, no va más allá de 7 días. Dura una semana. Si es una enfermedad febril que dura 2 semanas, ¿no? Viene algún paciente de zona endémica, ¿no? De dengue, que hemos visto que hay varias, ¿no? En nuestro país. Con 2 semanas de enfermedad, de fiebre, perdón, ¿no? La enfermedad, fiebre, 2 semanas, yo ya no pensaré en dengue, pensaré en otra posibilidad, ¿no? Porque estamos diciendo que el tiempo de enfermedad en dengue no va más allá de una semana, ¿no? ¿Listo? Entonces, con la defervescencia, los pacientes pueden mejorar o empeorar. Aquellos que mejoran después de la defervescencia, de la caída de la fiebre, tienen dengue sin signos de alarma. Aquellos que empeoran van a manifestar los signos de alarma y eso se llama dengue con signos de alarma. Entonces, aproximadamente 80% de los pacientes tienen dengue sin signos de alarma, ¿no? Un 19% presenta dengue con signos de alarma. 1% presenta dengue grave, ¿sí? Entonces, cuando cae la temperatura, que hemos dicho más o menos en cuarto, quinto día cae la temperatura, la de efervescencia, ahí es que se presentarán los signos de alarma, ¿sí? Y los signos de alarma van a indicar que el paciente puede evolucionar a dengue grave, por eso son importantes reconocerlo. Entonces, acá está, ¿no? Ya pasamos de la fase febril, acá hay una línea morada, ¿no? Que me indica que existe la efervescencia, la que la temperatura, ya estoy en la fase crítica y se presentan signos de alarma, ¿no? Cuando se presenta signos de alarma, eso me está indicando que el paciente puede evolucionar a forma severa, a forma grave, ¿no? En la fase febril, que es la inicial, dura aproximadamente 3 días. Cuando es muy sintomática, ¿no? Puede tener el paciente, además de fiebre, cefalea, dolor retrocular, artromialgias, exantema, rash, ¿no? 30-50% de casos. Dolor abdominal discreto, discreto porque cuando es continuo, eso ya es un signo de alarma, ¿no? Diarrea, porque estamos ante una viremia, perdón, fotofobia, náuseas y anorexia, ¿no? Puede haber todos, puede haber algunos, ¿no? No necesariamente todo completo.
Entonces, ¿qué opciones tenemos después de eso? Que haya mejoría clínica, que el paciente tenga manifestaciones hemorrágicas leves también, ¿no? Petequias, epístasis, gingivorragia, vómitos con unas tiras de sangre, sangramiento en zonas de venopunción, hematuria, sangrado vaginal, ginecorragia, o que evoluciona a dengue severo, ¿no? Pero en estos casos, los pacientes presentarán signos de alarma. Entonces, en la fase crítica, donde se presentan los signos de alarma, estos son un resultado de un aumento significativo en la permeabilidad capilar, ¿sí? Marcan el inicio de la fase crítica. En el dengue, la principal, el principal componente de la fisiopatología del dengue es el aumento de la permeabilidad capilar. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso, sostenido, o también puede ser dolor a la palpación del abdomen. ¿Ah? Si es un dolor discreto, no lo considero, ¿no? Discreto, pasajero, eso no es signo de alarma, pero continuo, intenso, sostenido, el signo de alarma. Vómitos persistentes, 3 vómitos en 1 hora, 4 o más en 6 horas. ¿Ya? Eso es la definición de vómito persistente. 3 vómitos o más en 1 hora, o perdón, 4 o más en 6 horas. Perdón, acumulación de líquidos, de fluidos, ¿no? Se forma un tercer espacio. El paciente puede presentar ascitis, derrame pleural, pericarditis, ¿no? Eso se puede diagnosticar clínicamente o con imágenes. Sangrado de mucosas en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Hematemesis, gingivorragia, ginecorragia, sangrado en zonas de menopunción, etcétera, ¿no? Sangrado de mucosa. Letargo e irritabilidad, me está indicando alteración del sensorio, ¿no? Signo de alarma. Hipotensión postural, hepatomegalia, hígado 2 centímetros debajo del borde costal derecho. Y un aumento progresivo del hematocrito. O sea, 2 controles, un aumento progresivo del hematocrito. Al menos 2 controles. Ahora, en la fase crítica, los signos de alarma me indican que el paciente, el dengue puede evolucionar a cuadro severo. Y en el dengue severo, lo que ocurre fundamentalmente es el escape severo de plasma que lleva al paciente al shock, el denominado shock por dengue, que puede o no ocasionar distrés respiratorio. ¿Ya? Entonces, lo principal en el dengue severo es el shock hipovolémico. Alguien ha comparado el dengue severo con una diarrea interna. El paciente lo que hace es formar un tercer espacio. Por el aumento de la permeabilidad capilar vascular, pierde sangre, pierde plasma, perdón, sangre. Pierde plasma y se forma un tercer espacio. Existe también sangrado severo, ¿sí? En dengue severo y daño severo de órganos. No puede haber hepatitis, puede haber miocarditis, ¿no? Alteración del sensorio, es daño severo de órganos. Este periodo de escape de plasma, de extravasación de plasma, es clínicamente severo, usualmente dura 24, 48 horas, que es el tiempo de duración de la fase crítica, 2 días. Por eso les mencionaba hace instantes que en estos 2 días hay que hacer un manejo cuidadoso, no bien detallado, de lo que es la hemodinamia del paciente, ¿no? Ah, la fluidoterapia y el control de las funciones vitales. Posteriormente viene la fase de recuperación, donde disminuyen, desaparecen los derrames, cesan los sangrados, la diuresis mejora y hay un rash tardío que se presenta en el sexto, 10.º día, que está asociado a prurito. Y ese es el rash que le llamamos nosotros desde salida ya. Es un rash que me indica que el paciente ya se está recuperando. Posteriormente la fase de convalecencia, que puede prolongarse varios meses, con cefalea, cansancio fácil y artromialgia. ¿Listo? Entonces, esto para mostrarles cuál es la clasificación del dengue ya que se maneja por lo menos desde el año 2009, ¿no? Ya son algunos años. Vimos una diapositiva antes con las siglas FD, fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue, eso ya son denominaciones antiguas, ¿no? Lo que se maneja es esto, ¿no? Dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma, dengue grave o severo, ¿no? Entonces, podemos diferenciar sin signo de alarma y con signo de alarma, conociendo los signos de alarma, que ya lo hemos mencionado hace instantes, ¿no? ¿Ya? El dengue severo también ya lo comentamos, solo que faltaba definir
daño de órganos, ¿no? Daño severo de órganos, ¿no? Dijimos que en lo principal, en el dengue severo, es el escape de plasma, o sea, el shock hipovolémico, ¿sí? Escape severo de plasma, además ahí puede haber hemorragia severa, daño severo de órganos. Puede haber uno de ellos y es suficiente para catalogarlo como un dengue severo, ¿ah? No es necesario que esté todo. Entonces, daño severo de órganos, transaminasas encima de 1000. Entonces tiene hepatitis por dengue, ¿no? Transaminasas encima de 1000. Afectación del hígado. El sistema nervioso central, alteración de sensorio, ¿no? Corazón, miocarditis, ¿no? Por dengue. Fracción de eyección disminuida. Fracción de eyección ventrículo izquierdo disminuido. ¿No? Entonces, como le decía, puede haber solamente uno de los criterios y ya decimos que es dengue severo, ¿no? Tuvimos no hace mucho una paciente con transaminasas ambas encima de 1000, hemodinámicamente estable, no se encontraba otra molestia. Bueno, ingresó al servicio por fiebre, por rash, ¿no? Pero tranquila. Pero se le encontró esto, ¿no? Transaminasas encima de 1000, ¿ah? Como les mencionaba, hemodinámicamente estable, o sea, su presión, pulso estaban bien. Pero este fue el criterio suficiente, ¿no? Transaminasas, como es dengue severo, para hacer interconsulta UCI y que vaya a ese servicio. Cuando llega a UCI al día siguiente, comenzó a presentar hipotensión, ¿ya? Mira, entonces, miren, por eso es importante tener claro las definiciones, los conceptos para saber cómo se va a manejar. ¿Listo? Entonces, diagnóstico, evolución de la fase y severidad de la enfermedad. Entonces, todo paciente en el cual yo sospecho dengue, ¿no? Puedo sospechar dengue por síndrome ictérico febril, por síndrome febril más rash, ¿no? O exantemático febril también se llama, ¿no? A veces por síndrome febril nomás también, pero si viene en zona endémica puede ser dengue. Entonces yo me preguntaré, primero, ¿no es dengue? ¿Mm? Según los síndromes, es dengue. Ahora, si es dengue, ¿en qué fase del dengue estará? ¿Febril, crítica o recuperación? Este paciente tiene signos de alarma. ¿Cuál es el estado de hemodinamia e hidratación? ¿Tiene shock, choque? Y bueno, de acuerdo a la respuesta a esas preguntas, yo puedo catalogarlo en grupos, ¿no? El grupo A, grupo B1, grupo B2 y grupo C. Dengue sin signo de alarma pertenece al grupo 1, ¿no? Y el manejo es ambulatorio, ¿no? Dengue sin signos de alarma que no tiene factores de riesgo social, tampoco afección asociada. Porque si tenemos dengue sin signos de alarma, ¿sí? Más afección asociada o riesgos es el grupo B1. ¿Qué afección asociada? Por ejemplo, mm, obesos, pacientes obesos, ¿sí? Nefrópatas, cardiópatas, ¿sí? Embarazo, que eso no es un estado patológico, pero también es una entidad asociada, ¿no? Que más embarazo, pacientes pequeños, niños menores de 5 años o pacientes de tercera edad, también, ¿no? Esto, pacientes con, ya mencionamos, ¿no? Nefropatía, cardiopatías, hepatopatías, diabéticos. ¿Sí? Todos ellos son afecciones asociadas. Está bien, no tiene signo de alarma, pero tiene una afección asociada. Pertenece al grupo B1, ¿no? En el grupo B1 también están pacientes con dengue sin signos de alarma. Bueno, no tienen afección asociada, pero sí tienen riesgo social. ¿En qué sentido, no? Viven solos, no tienen medio de transporte para regresar rápido al hospital. Y porque los pacientes con grupo A, que hemos visto acá, dengue sin signo de alarma, grupo A, no tienen afección asociada, no tienen riesgo social. Yo lo catalogo como grupo A, lo envío a su casa, pero tengo que decirle que si el paciente presenta signos de alarma, perdón, en su casa, inmediatamente debe volver al hospital para internarlo y manejar el dengue. Pero supóngase que vive lejos, ¿no? Del centro de salud, del establecimiento de salud, vive solo, ¿no? No tiene medio de transporte para regresarse, le da dolor abdominal continuo, intenso, no le permite movilizarse, ahí no va a quedar, ¿sí? Entonces, estos pacientes yo los considero como en el grupo B1, dengue sin signo de alarma, más afección asociada o riesgo social, ¿no?
Y el otro es dengue con signos de alarma, es el grupo B2, ¿no? Que tanto el B1 como el B2 tienen que ser hospitalizados, ¿no? Acá dice internamiento, o sea, tienen que ser hospitalizados. Y van a ser internados en los centros de internamiento, su unidad de vigilancia clínica, denominada Subiclin. Ahí se interna, ¿no? Y el grupo C es el dengue grave, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Pacientes con shock hipovolémico, con hemorragia, con afectación de órganos, ¿no? Transaminasas encima de 1000, fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, trastornos sensorios, dengue grave, va a UCI. Entonces, en el grupo A, ¿quiénes pueden ser enviados a su casa, ¿no? Del grupo A, quienes ya les digo, se van de alta, ¿no? A son aquellos que no tienen signo de alarma, no tienen riesgo social, no tienen condiciones coexistentes, ¿no? Entonces, el grupo A son aquellos que pueden tolerar volúmenes adecuados de líquido por vía oral, orinan por lo menos una vez cada 6 horas, no tienen signo de alarma, especialmente cuando cae la fiebre, hematocrito estable, no hay condiciones coexistentes. Estos pacientes deben ser evaluados diariamente para determinar progresión de la enfermedad y aparición de signos de alarma hasta que estén fuera de periodo crítico. Ya sabemos, el dengue no dura más de 7 días. Estos pacientes deben ser evaluados a diario y con hemograma hasta 48 horas después de la caída fría. ¿Qué es lo que hay que monitorizar? La efervescencia, la caída de la temperatura, el aumento del hematocrito con caída rápida y concomitante de las plaquetas y la aparición de los signos de alarma. A este paciente yo debería darle un folletito o un tríptico donde figure los signos de alarma para que los tenga presentes, ¿no? Si presenta alguno de ellos, inmediatamente debe retornar al establecimiento de salud. ¿Qué es lo que tiene que hacer este paciente? Los del grupo A, bueno, reposar en cama, ingesta apropiada de líquidos, ¿no? Se recomienda agua, disculpe, se recomienda suero, no agua pura porque no tiene electrolitos, ¿ya? Entonces sale de rehidratación oral o suero, va a servir. Podría ser también leche, jugo de fruta, solución salina isotónica, agua de arroz, sopa, ¿no? Paracetamol, no más de 4 gramos al día en adultos y dosis según kilo de peso en niños, ¿no? Compresas para la fiebre, buscar y eliminar buscar y eliminar criador de mosquito en la casa y en los alrededores. No debe ingerir AINES porque hay riesgo de sangrado, ¿no? Si el paciente ingiere AINES será peor. Tampoco corticoides, ¿no? ¿Listo? Antibióticos tampoco, porque esto es una infección viral, no es bacteriana. Y si presenta los signos de alarma, inmediatamente retornar al establecimiento de salud. Luego tenemos a los pacientes del grupo B1. Son aquellos pacientes que deben ser referidos para manejo hospitalario, ¿no? Entonces, eso estábamos explicando hace instantes. Los pacientes del grupo B1 no tienen signos de alarma, pero sí tienen condiciones coexistentes, por ejemplo, gestación, lactantes, pacientes de tercera edad, obesos, con diabetes, con nefropatía, insuficiencia renal, con enfermedades hemolíticas crónicas. En este grupo también puedo considerar pacientes con hepatopatías, ¿no? Esas son condiciones coexistentes. Aquellos que tienen riesgo social o circunstancia social, por ejemplo, un paciente que vive solo, vive lejos de los servicios médicos o no tiene medios de transporte confiables, eso explicábamos hace instantes, no dábamos ejemplo. Los esos pertenecen al grupo B1, son pacientes sin signo de alarma, pero tienen condiciones coexistentes o riesgo social. Y el grupo C son aquellos pacientes que tienen signos de alarma, perdón, aquellos pacientes que catalogan como dengue severo. Disculpen, no hemos puesto acá el B2 porque el B2, como ustedes recordarán, bueno, está más atrás, acá está el grupo B2, son pacientes que tienen dengue con signos de alarma, ¿sí? Ya no lo hemos repetido acá. Acá está más explicadito lo que es B1. B2 es dengue con signos de alarma, que debe ser hospitalizado. ¿Listo? Entonces, los de grupo B, B1 y B2, hospitalizo. Y el grupo C debe ser manejado en cuidados intensivos, ¿no? O sea, pacientes con dengue grave. Acá está mejor definido qué cosa es daño severo de órganos. Transaminasas encima de 1000, miren, daño hepático. Trastorno de la conciencia, escala de Glasgow menos de 15. Esta es la escala británica, no usamos. Escala de Glasgow menos de 15.
Daño miocárdico con disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ese es el rash de los pacientes con dengue al inicio, los primeros días, ¿no? Puede ser primer, segundo día. Es un rash fino, miren, ¿no? Difuso. Un rash fino, difuso. Que a la dígito presión, la zona donde yo presiono, ¿no? O sea, dígito presión, se tornan pálidas, ¿no? A veces cuando no distingo bien el rash es útil, ¿no? Palpar y presionar con la mano. Entonces ahí me voy a dar cuenta, sí, sí tiene rash, ¿no? Miren, el segundo día en un niñito. Niñito con fiebre y con rash, ¿no? Viene de zona endémica de dengue. Entonces lo primero que hay que pensar es que puede ser dengue. ¿Qué más tienen los pacientes? Hay postración, congestión, porque están con una viremia, ¿no? Y el virus está en todo el cuerpo. Aquí para explicar la teoría del doctor Halsted, ¿no? Que él esbozó su teoría ya hace algunos años, año 81 por ahí más o menos. Entonces él intentaba explicar por qué algunos pacientes hacen formas graves, ¿no? Y otros no. La teoría dice lo siguiente, ¿no? Imaginémonos que ya hay un paciente que fue infectado por el dengue 1, ¿no? Fue infectado en el pasado por el dengue 1, o sea, la Aedes le picó, le transfirió el serotipo 1, el paciente formó sus anticuerpos, ya ha quedado con anticuerpos contra el virus dengue 1, ¿no? Bueno, eso ocurrió en el pasado. Y ahora es picado por otro Aedes y le transmite el dengue tipo 2, ¿no? Eso se llama infección heterotípica, cuando es por el mismo serotipo. Perdón, con diferentes serotipos. Cuando es por el mismo serotípico es homotípica, ¿no? Cuando es por diferente serotipo, en este caso primero por el uno, luego por el 2, se llama infección heterotípica. Entonces, esta es una infección heterotípica por el virus 2, ¿no? En el pasado fue por el virus 1. Y acá en forma de trinche o tenedor tenemos el anticuerpo, o sea, eso en el cuerpo del paciente, ¿no? Tenemos el anticuerpo para el dengue 1, ¿no? Quedó ahí de recuerdo. Y acá está el virus 2, ¿listo? Entonces, este es un anticuerpo no neutralizante, porque sería neutralizante si la persona hubiera sido afectada nuevamente por el 1, pero no, ese es el 2. Entonces, acá está la unión del anticuerpo complejo formado por anticuerpo no neutralizante, el virus dengue 2, ¿no? Esto es incorporado, ingerido por esta estructura, ¿no? Redondeada, verde, que es el macrófago, ¿sí? Es fagocitado. Y en el proceso, ¿no? Después de la fagocitosis, de este complejo antígeno-anticuerpo por el macrófago, ¿qué va a ocurrir? Se va a liberar una gran cantidad de interleuquinas. Esto se conoce como la hipótesis de amplificación dependiente de anticuerpo, el doctor Halsted, ¿no? Al liberarse gran cantidad de interleuquinas, y fíjense también que participa células CD8, CD4, ¿no? En la fisiopatología, las interleuquinas lo que van a provocar es esta abrasación del plasma, aumento de la permeabilidad vascular, que es lo principal, el principal mecanismo en el dengue, en los dengues graves, severos, ¿no? La abrasación de plasma, ¿no? ¿Listo? Por el aumento de las interleuquinas. De hecho, hay una tormenta de citoquinas, ¿no? En estos casos graves. Ahora también al comienzo les decía que el NS1 de las proteínas no estructurales es la más importante porque permite hacer el diagnóstico y también porque participa en la patogénesis. Miren, esta es la proteína no estructural NS1 que interactúa con el glicocáliz, ¿no? Componente del endotelio. Al interactuar con el glicocáliz, plum, también va a facilitar la salida del plasma, ¿no? Del intracelular. ¿Sí? Si hay salida del plasma intracelular, aquí también habrá componentes que nos ayudan a que la sangre coagule, ¿no? O sea, componentes que participan en la coagulación de la sangre. Si esto sale, ¿no? Del vaso sanguíneo, entonces lo que vamos a tener pacientes con sangrado, porque no están
los elementos que le permiten a la sangre coagularse, ¿no? ¿Listo? Entonces, es una hipótesis, ¿no? La más aceptada. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver pacientes con dengue, eso es frecuente, vemos pacientes con dengue, con trombocitopenia y sangrado. Entonces uno por lógica diría, ah, bueno, entonces el sangrado es por la trombocitopenia. Pero no, en dengue lo que se ha visto que la trombocitopenia no se correlaciona con el sangrado, tampoco con la magnitud del sangrado. El sangrado lo más probable es que se deba a este mecanismo que estamos explicando, que durante la extravasación se pierden también componentes de la coagulación sanguínea, ¿no? Y eso explicaría el sangrado, ¿no? ¿Listo? Afectación de los vasos también da sangrado, o sea, ¿no? Daño endotelial, daño de los vasos también da sangrado. Pues la trombocitopenia no se explica no explica, perdón, ese sangrado, ¿no? La fisiopatología del dengue, bueno, todavía hay mucho por investigar. Acá es un pequeño, es un resumen, ¿no? De las hipótesis eh, planteadas hasta el momento sobre el dengue severo, ¿no? Esto es cortesía del doctor Casapilla, doctor Vázquez, acá a la derecha, abajo, ¿no? Son colegas médicos infectólogos de Iquitos, gentilmente nos proporcionan sus diapositivas. Entonces, miren, ustedes en la infección primaria por el dengue tipo 1, ¿no? Nosotros recordamos que se activa los linfocitos B, los linfocitos T, ¿se acuerda que vimos en inmunología de las enfermedades infecciosas, ¿no? Se activa el linfocito B, el linfocito T, se produce una respuesta celular y humoral, ¿no? La respuesta celular y humoral es que se van a crear linfocitos B y linfocitos T de memoria, ¿no? Aparecen linfocitos B y linfocitos T de memoria. Esto se conoce, todo este proceso, como el pecado original antigénico, ¿no? En inglés, original antigenic sin, ¿no? Pero en castellano es pecado original antigénico esto. O sea, la infección por un serotipo, el 1, ¿no? La infección por el serotipo 1 y la respuesta normal, pecado original antigénico. Ahora, imaginémonos una segunda infección, ¿no? Y esta vez es por el dengue 1. Entonces tenemos una infección homotípica, ¿no? Homotípica por el mismo serotipo. La persona controlará la infección, ¿no? O sea, esta respuesta va a ser suficiente para controlar la infección. La respuesta a los linfocitos T, linfocitos B de memoria. Pero si tenemos una infección secundaria, heterotípica, o sea, infección por un diferente serotipo, en este caso el 2, ¿no? Una persona va a ser incapaz de controlar la infección, no controla la infección, se produce la amplificación determinada por anticuerpos, ¿no? Que lo he puesto como ADA, pero ya sabemos, ¿no? Amplificación determinada o mediada por anticuerpos, hay hiperinflamación, producción de citoquinas, la tormenta de citoquinas, y esto lleva a extravasación de los vasos sanguíneos, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular, con formación de tercer paso y todo lo que hemos explicado. Esto se produce cuando en la fase crítica. En la fase crítica. Esos 2 días son claves, ¿no? Para el manejo. Los 2 días de la fase crítica. El NS1 interactúa con los Toilar receptor 4 en la superficie monocitos, macrófagos y células endoteliales y va a inducir también la liberación de citoquinas. Ahora, decíamos que el sangrado no está en relación a la disminución de las plaquetas, ¿no? Sino a lo que explicábamos, la extravasación del plasma con componentes que participan en la coagulación, ¿no? Eso más bien sí correlaciona mejor con el sangrado. Entonces, el dengue hace que el organismo produzca anticuerpos contra el virus, pero estos anticuerpos contra el virus tienen reacción cruzada con las plaquetas, también con proteínas de la coagulación y con la célula endotelial, ¿ya? Entonces, es importante recordar que el virus dengue hace que la persona produzca anticuerpos contra él y estos anticuerpos tienen reacción cruzada con las plaquetas, ¿no? Entonces, la trombocitopenia, la explicación es esto, ¿no? Los anticuerpos de reacción cruzada.
¿Listo? Muy bien, bueno, en resumen, ¿no? Lo que hemos estado comentando. Seguimos. Entonces podemos tener cuadros tan graves, ¿no? Como este paciente con síndrome febril ictérico, o también síndrome febril ictérico hemorrágico, o febril y hemorrágico, ¿no? Hay varias formas. Acá está sangrando profusamente por las fosas nasales, ¿no? Pues tiene epíctasis. También hay equimosis en conjuntivo ocular. Y este es el rash de salida, ¿no? Dijimos que el dengue no dura más de 7 días, ¿no? Entonces el sexto día vemos ese rash, ¿no? Dice ahí islas blancas en un mar rojo. Le llaman rash en islotes. Ahí no se nota tan bien, pero acá a la derecha sí lo podemos ver, ¿no? En islotes, rash en islotes. O sea, islas blancas, que son estas zonas pálidas, ¿no? Los puntitos blancos, islas blancas en un mar rojo, rash en islotes. Eso no me indica que el paciente está empeorando, sino que ya está saliendo del proceso, ¿no? Porque es más o menos quinto, sexto, séptimo día. ¿Ya? Comparen con el rash al inicio. El rash al inicio era difuso, ¿no? Y como le dije, en ocasiones es mejor presionarlo con la mano para darnos cuenta que está presente. Con su criterio de alta es la presencia de ese rash, ¿no? De salida. Rash en islotes. ¿Qué más? Ausencia de fiebre por 48 horas, ¿no? O más. ¿No? Mejoría clínica manifiesta. Buen apetito, inmunidad prácticamente estable, buena dureza y no hay estrés respiratorio. Y cuando mejoran los exámenes de laboratorio. Tendencia al aumento de plaquetas. No es necesario que las plaquetas estén normales. Eso se normaliza más o menos en la segunda semana, ¿no? No tiene sentido que esté 2 semanas el paciente internado, porque se sabe que va a recuperar su valor normal de plaquetas en la segunda semana, ¿no? Entonces, si veo tendencia al aumento de plaquetas, ya, ¿no? Hemodinámicamente estable, buen apetito, buena dureza y lo doy de alta. Esta tendencia al aumento de plaquetas usualmente va precedido de aumento de leucocitos y si tiene hematocrito estable también es otro criterio para el alta. Entonces, los pacientes del grupo B, ya sabemos B1, B2, cómo se definen, son internados en las UBICLIN, Unidad de Vigilancia Clínica. Las unidades de vigilancia clínica deben tener sus hojas de monitoreo, ¿no? Para ver funciones vitales, mm, incluido diuresis, incluido presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿sí? El balance, importante, y también debe tener un mosquitero. El equipo mínimo de trabajo es médico, una enfermera y un auxiliar de enfermería. Entonces, en los pacientes del grupo B1, B2, ¿no? Lo que se va a hacer es iniciar de inmediato hidratación por vía endovenosa. Se debe iniciar vía oral también si el paciente lo permite, lo más rápido posible. Si no hay vómitos, ¿no? Además, o trastornos sensorios, se puede iniciar además hidratación vía oral. Y lo que se va a administrar es cloruro de sodio, 9% según esquemas de hidratación. Entonces, ¿cuándo decimos que el paciente tiene dengue probable? ¿No? ¿Cuándo es un caso probable de dengue sin signo de alarma? Es toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución que estuvo dentro de los últimos 14 días, que es el periodo de incubación máximo, en área con transmisión de dengue o se encuentra infectada por Aedes aegypti y que además presenta por lo menos dos de los siguientes criterios, ¿no? Artralgia, mialgias, cefalea, perdón, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar, rash y no se evidencia signos de alarma. Acá está en resumen, ¿no? Lo que es el grupo A, el grupo B, B1, B2 y sé que lo hemos estado describiendo, ¿no? Entonces recordar los del grupo A, el manejo es ambulatorio, ¿no? A, ambulatorio. Grupo B1, ¿no? Grupo B1 y B2 se internan. Y el grupo C, que es dengue grave, a UCI, ¿ah? Tratamiento de urgencia. Grupo C. En el diagnóstico diferencial entre varias entidades, ¿no? Entonces, que entidades que no dan fiebre, no dan rash, ¿no? Principalmente eso que están viendo ahí, ¿no? El dengue se parece mucho al chikungunya, Zika. ¿Por qué? Porque el dengue puede dar un síndrome febril exantemático, fiebre con rash. Lo mismo chikungunya, lo mismo Zika, fiebre con rash. ¿Listo? Algunas características clínicas que podrían ayudar a diferenciarlo. Bueno, en el chikungunya, la artralgia es más manifiesta, ¿no?
Y la artritis más todavía, ¿no? En dengue hay, pero no es tanto, más es en chikungunya, ¿no? La fiebre es más intensa, en mayor grado en dengue que en chikungunya, ¿ya? Puede haber conjuntivitis en chikungunya, en dengue no hay, ¿sí? Pero acá lo principal es los problemas, el problema articular en chikungunya, ¿no? Artralgia, artritis. En el caso de Zika, puede darme fiebre, puede dar rash, pero el rash es más severo comparado con chikungunya, con dengue, es más severo. ¿Qué más? También conjuntivitis, ¿no? Más severa en Zika, a veces solamente tienen conjuntivitis, Zika. El rash es más intenso, exantema es más intenso en región torácica, ¿no? Y la atralgia es menos manifiesta comparado con los anteriores. Entonces, para el diagnóstico de laboratorio, al menos hematocrito su recuento de plaquetas. Ya, si lo requiere el paciente, le pedimos sedimentación globular, proteínas totales, análisis de gases arteriales, entre otros, ¿no? Lo indispensable es hematocrito, recuento de plaquetas. Para diagnosticarlo, bueno, tengo que saber el tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces hay pruebas para el elemento del virus, es cultivo en cerebro ratón lactante, CRL. También en cultivo de tejidos, ¿no? Y en mosquitos, tejido de mosquitos. ¿Tejidos cuál? El riñón de mono, se llama células Vero, ¿no? Y en mosquitos es el C636, ¿no? Ahí también se puede cultivar el virus dengue. Esta prueba de identificación viral que están viendo ustedes ahí, la diapositiva, eso no lo utilizamos. En el caso de diagnóstico serológico, sí, ¿no? ELISA para detectar IgM contra el dengue. También se podría pedir IgG, ¿no? Pero más usamos IgM contra virus dengue, ¿no? La prueba. Y la detección molecular lo hace el Instituto Nacional de Salud, el laboratorio de referencia. Es el PCR, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa, que puede ser también en tiempo real. Este RT es tiempo real, ¿no? Esos son los primeros días de la enfermedad, es muy útil para el diagnóstico y también para determinar qué serotipo es el que ha infectado al paciente. Existe detección de antígeno NS1 por monocromatografía. El conveniente es que tiene sus falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Entonces, fíjense, este es el control al lado izquierdo, ¿no? O sea, negativo. Bastante fácil de reconocer cuando un resultado es positivo, ¿no? Ahí está. La rayita roja me está indicando que es positivo, ¿no? La sospecha es que tenga dengue, ¿no? ¿Ya? Sospecho, porque podría ser un falso positivo todavía, ¿no? Existe serología IgM Tariki, así le han puesto en el Instituto Nacional de Salud para el virus dengue. El resultado no demora mucho, el mismo día está, en unas horas, ¿no? IgM para dengue. Y estos son los tiempos de la enfermedad y en qué momento yo debo pedir una prueba, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es, digamos, el día cero, luego va subiendo, ¿no? Día, 2 días, 3 días. Miren, a partir del quinto día recién empiezan a elevarse las IgM, ¿no? Ya, entonces si yo pido en estos primeros 5 días IgM, no me va a salir mucho, va a salir negativo. El quinto día en adelante ya comienzas a salir positivo, ¿no? Ahora, en estos primeros 5 días, ¿cómo podría llegar al diagnóstico? Podría servirme las pruebas moleculares que hablamos hace instantes, los cultivos también, aunque sé que eso va a demorar, ¿no? O el antígeno NS1, ¿sí? Más instante les explicaba de inmunocromatografía, pero existe también ELISA, y ese es el más recomendable, pues tiene menos falsos positivos, menos falsos negativos. ELISA para detectar antígeno NS1, ¿no? Ya, el otro era por inmunocromatografía. El otro es ELISA en suero, ELISA para detectar NS1 en suero. Disculpen, otra cosita más, ¿no? Fíjense en la diapositiva, el IgM empieza a elevarse, perdón, IgM dijimos después del quinto día, ¿no? IgG, perdón, IgG empieza a elevarse recién a partir del 10.º día, ¿ya? 10.º día.
Por eso le decía, importante sería pedir los dos, pero no siempre hacen las dos, ¿no? Mayormente hacen IgM solito. Pero si se puede hacer IgG, IgM, por ejemplo, ¿no? De repente lo capté al paciente acá, día 4, día 5 inclusive. Le pido IgM, IgG, IgM me sale negativo, pero IgG me sale un valor, ¿no? ¿Listo? 2 semanas después, ¿no? Le pido otro examen, nuevamente IgM, IgG, y lo que yo voy a ver es que el IgG se ha incrementado 4 veces, ¿no? Porque ya se hace positivo a partir del 10.º día, ¿no? En adelante IgG. Entonces voy a ver que se ha incrementado 4 veces y también veré que el IgM se ha hecho positivo, ¿no? Todos esos datos me van a ayudar para establecer el diagnóstico. Ya, entonces también tiene validez un incremento de IgG en 4 veces su valor. Siempre que se pueda hacer, ¿no? Estoy refiriendo de repente yo lo solicito, pero práctica privada, ¿no? Porque en varios hospitales más se maneja IgM, ¿no? No IgG. No, la barrera contra mosquitos solo necesarias hasta que baje la fiebre, para evitar que los mosquitos Aedes aegypti en los pacientes y adquieran el virus, ¿no? Mantener al paciente en una habitación con tela metálica o bajo un mosquitero, pues si no puede ser picado, el vector aquí de la Aedes aegypti se puede transmitir a otra persona, ¿no? Ahí está, la niñita con su mosquitero. Este es un resumen, ¿no? No lo voy a explicar en detalle, sino para que ustedes tengan referencia, ¿no? Cómo es los dengue con signos y sin signo de alarma y cómo se maneja, ¿no? Es un manejo en función a la fluidoterapia, ¿no? A los volúmenes, ¿ya? Hay reglas para evitar que el paciente se encharque, ¿no? Cuando a veces cuando uno conoce mucho de la fisiopatología del dengue o cómo se maneja, lo ve al paciente deshidratado, ya lo voy a hidratar como si fuera paciente con cólera, ¿no? Que uno tiene que hidratar profusamente, rápido, pero si en dengue uno hace eso, lo puede encharcar, ¿ya? Entonces hay que seguir unas reglas, normas de hidratación, como están viendo acá, los 10 mililitros, luego 7, voy bajando 5, pero va a depender de la evolución, ¿no? Eso para que ustedes lo tengan de referencia, ¿no? Pero tener en cuenta eso, ¿no? Que este manejo de la hidratación es un manejo sistematizado, ¿no? No es similar a otras enfermedades, ¿no? Ya existen reglas para hacer un buen manejo, ¿no? De la hidratación. Para la vigilancia y control, bueno, tenemos que vigilar todo paciente con síndrome febril de zona endémica, ¿no? Porque hay la posibilidad que sea dengue, control vectorial integrado de Aedes aegypti y participación de la comunidad. Le dijimos en todo recipiente o objeto donde puedas almacenarse agua, habrá riesgo de desarrollo del Aedes aegypti, la larva del Aedes, ¿no? Ahí están viendo baldes de metal, ¿no? Puede desarrollar virus dengue ahí. Perdón, las larvas de Aedes del vector. ¿Qué más? Los floreros de cementerio. Aunque ya no están usando agua la gente, creo que he entendido eso, ¿no? Porque si pone agua aquí, va a desarrollar las larvas de Aedes, ¿no? Entonces, usan arena húmeda, mejor. La limpieza de los recipientes, ¿no? Tienen agua. Y los denominados inservibles, materiales en desuso, donde podría acumularse el agua. Ahí está, ¿no? Vimos hace instantes también los baldes, los tinajones, las llantas, ¿no? Esos son los denominados inservibles. En relación a la vacuna contra el dengue, para terminar esta parte, ¿no? Eh, Inicialmente, la vacuna contra el dengue era la primera que vino, ¿no? Más efectiva bueno, vamos a mencionarlo, aunque no es propaganda, ¿no? El Instituto Pasteur era, ¿no? Es- Era más efectiva contra el dengue 4, menos efectiva contra el dengue 2. Y se recomendaba vacunar en mayores de 2 años. Según la OMS, recomendaba vacunar a personas con infección pasada o con prevalencia 80% de la población, ¿no? Pero miren, si es menos efectiva contra dengue 2, acá en nuestro medio tenemos dengue 2, entonces no, no era tan útil, ¿no? O no es tan útil. Y luego tenemos la vacuna japonesa, que es virus vivo atenuado y protege, esta sí, contra los 4 serotipos, es la ventaja, ¿no?
contra el dengue uno, 2, 3, 4. Esquema de 2 dosis con un espaciamiento de 3 meses, ¿no? Y esta vacuna logró reducir un 84% hospitalizaciones por dengue y 61% los casos de dengue sintomático, ¿no? Y el año pasado el ministerio ya comenzó a capacitar al personal de la Dirección Regional de Salud, DIRESA, para iniciar la vacunación contra el dengue, con esta vacuna, ¿no? Con Kudenga, perdón, Kudenga, vacuna japonesa. ¿Listo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si no, continuamos con fiebre amarilla y después al final puede haber preguntas. ¿Listo? Continuamos entonces con fiebre amarilla. ¿Sí? Vamos a continuar con fiebre amarilla. ¿Sí? ¿Se ve, no? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Gracias. A ver, entonces de fiebre amarilla, también es un arbovirus, ya sabemos la definición de arbovirus. Eh, Pertenece a la familia Flaviviridae, de género Flavivirus. A diferencia de dengue, solo un serotipo, ¿no? Dengue, hay 5, en nuestro país han reportado el uno, el 2, 3, 4, ¿no? Pero hay un quinto que todavía no llegó a nuestro país. En relación a dengue, acá hay un solo serotipo de la fiebre amarilla. El genoma tiene una hebra simple de RNA y tenemos un ciclo urbano de fiebre amarilla y un ciclo silvestre. En el ciclo urbano, o sea, de las ciudades, el vector se llama Aedes aegypti, es el mismo de la fiebre del dengue, ¿ya? El vector, la fiebre amarilla urbana, es Aedes aegypti, es el mismo que transmite el dengue. Y en el ciclo silvestre, este se da en las regiones tropicales en selva, ¿no? Naturalmente los monos, ¿no? La infectación es en monos por aemagogos y sabetes. Ahí está. Pero el ser humano accidentalmente resulta afectado cuando va a trabajar selvadentro, pues, ¿no? Son pacientes mayormente de la zona andina que por motivos de trabajo, ¿no? Dificultades económicas van a trabajar selvadentro y no están vacunados. Y ahí son picados por hemagogos y sabetes, ¿no? ¿Qué tienen el virus de la fiebre amarilla? El año 1922 fue el último reporte de fiebre amarilla urbana en nuestro país. Desde esa fecha hasta la actualidad no se ha vuelto a reportar, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos, entonces, desde esa fecha, el 1922 a ahora 2025, es fiebre amarilla selvática. ¿Cuáles son las zonas de riesgo de fiebre amarilla? Bueno, todo lo que sea selva alta, selva baja, ¿no? Los cuencos hidrográficos de los ríos de la selva. Selva alta, selva baja. Y estas zonas, ¿qué particularidades presentan? ¿Cuál es su característica? Son zonas cafetaleras, zonas cocaleras, ¿ya? Con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Ya? Entonces, son zonas cafetaleras, zonas cocaleras. Entonces, ¿cuál es el contexto, no? ¿Cuál es el escenario epidemiológico? Bueno, dijimos, ¿no? Pacientes o habitantes de regiones andinas que viven en extrema pobreza, migran, ¿no? Para trabajar temporalmente en selva adentro, ¿sí? No están vacunados. Ahí en el selva adentro no hay centros de salud con capacidad resolutiva para cuadros de fiebre amarilla, cuadros graves, ¿no? Son ambientes insalubres y nichos ecoepidemiológicos. Pues, este es el ciclo de transmisión de la fiebre amarilla, tanto de la selvática acá a la izquierda como de la urbana a la derecha. Pues, la fiebre amarilla selvática se da naturalmente entre primates. Ahí están viendo, ¿no? Entre primates. Esto es digamos, lo que ocurre de manera silvestre, natural, ¿no? Entre primates, pues, aemagogos o sabetes, que son los vectores, transmiten el virus de fiebre amarilla, ¿no?
pican a un primate que está infectado con virus de fiebre amarilla y lo transmiten a otro. Y así. Ahora, cuando el hombre ingresa a selva adentro a trabajar, puede ser picado por Hemaosis abetes y desarrollar la fiebre amarilla selvática. Existe el riesgo, la posibilidad que regresando a la ciudad, no, esta persona se ha picado por Aedes aegypti y transmitir la fiebre amarilla a otra persona. Bueno, sí hay un riesgo, pero lo que ocurre es que tendría que ser inicialmente, no los primeros días, retornar a la ciudad y al menos ahí se habría un riesgo. Si es que hay el vector Aedes aegypti en esa ciudad, habría un riesgo de transmitir a otra persona. Pero ocurre que los pacientes, cuando buscan atención en los establecimientos de salud, ya tienen varios días con la enfermedad y mayormente buscan cuando están con cuadros ictéricos, febril hemorrágicos, ya tienen varios días. Y la viremia es en los primeros días, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte había, digamos, hay cierta fortuna de que no ocurra en un paciente con pocos días de enfermedad, esté en la ciudad con una viremia alta y en esa ciudad ya ves a Yicti, va a transmitir, ¿no? Pero bueno, hay un riesgo. De todas maneras, hay una posibilidad. Los casos de fiebre amarilla en nuestro país, del 97 al 2013, bueno, en el 95, 96 hubo un pico, pero el resto de temporada se ha mantenido estable, ¿no? ¿Listo? Cada cierto tiempo hay brotes así de fiebre amarilla, ¿no? Tiene que ver con la temperatura, las coberturas de vacunación. ¿Ya? Si la cobertura de vacunación es baja, bueno, va a haber más casos, ¿no? Si hay mayor calor, mayor temperatura, también. Mayor migración, también, ¿no? Otros factores. Esto es de 2000 a 2023, miren, ¿no? Hubo un incremento de casos el 2005, ¿sí? Y bueno, hasta 2023 todo tranquilo, ¿sí? ¿Es lo que están viendo? ¿Ya? Reportan casos todos aquellos departamentos que tienen región selva, ¿no? Porque mira, la mayoría dice cero, 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 ¿no? Pero los que tienen región selva, ¿no? Ahí hay casos de fiebre amarilla. ¿Sí? Bueno, Lima reporta, son migrantes, ¿no? Personas que vienen acá a atenderse, a diagnosticado fiebre. No atenderse, los traen, ¿no? Pueden venir con cuadros graves. Los pacientes que vemos en Lima con fiebre amarilla, realmente son cuadros graves, con fiebre, con ictericia, fiebre, hemorragia, o fiebre, ictericia y hemorragia. Y vienen del interior del país, de selva. ¿Ah? Ese es el año 2023, miren, ahí Loreto y Selva de Junín, ¿no? No más. ¿Listo? 2023. Los casos por grupos etarios, la población más afectada, población económicamente activa, de 15 a 45 años, ¿no? Más afectados, pacientes jóvenes. Y por edad, perdón, por sexo, más afectados los varones, porque son los que se van a trabajar selva adentro. Miren, es Perú, Brasil y Bolivia, mismo, ¿no? Es afectado de lejos la población de sexo masculino. Y esto sí es reciente, ¿no? De este año. Miren, ¿no? Comparado con lo que estuvimos viendo hace instantes en las estadísticas, ¿no? A ver, vamos para recordar, ¿no? Las estadísticas, en 2016 hubo incremento, perdón, vemos acá, en el 2005 incremento, 2006, ¿no? Luego el 2016 seguía todo tranquilo, pero este año otra vez, ¿no? Una buena cantidad de casos, 41, ¿ya? Y esto es hasta el 29 de mayo, ¿no? En este mes se sumaron algunos más, ¿no? Hasta el 29 de mayo, 41 casos. ¿Y dónde reporta? Principalmente Amazonas y San Martín, ¿no? Amazonas y San Martín. Tercer lugar Junín, cuarto lugar Loreto y luego Huánuco, ¿no? 41, ¿no? ¿Cuántos fallecidos de esos 41? 15. Son una letalidad de 35,6%. ¿Listo? Y un porcentaje importante es población indígena, que vive, ¿no? En selva adentro, ¿no? Aguajún y otra etnia Murui Muinami, etnias. Miren, antecedentes de vacuna, no vacunación, 78%. Bueno, entonces es importante ese antecedente de la vacunación. Sí.
El virus se propaga a través de la piel mediante la picadura del mosquito infectado, ¿no? Hay una replicación local y la denominada célula dendrítica lo lleva a los nódulos linfáticos regionales y de ahí ya pasa al torrente sanguíneo. Se va a distribuir en varios órganos, principalmente en hígado, riñones, médula ósea y corazón, ¿no? Podría ser también a sistema nervioso central, páncreas, vasos linfáticos. La replicación en el órgano blanco lleva a necrosis posterior. Y entonces es así. Bueno, no tenemos fiebre amarilla urbana desde el año 1922, ¿no? Entonces lo que vamos a referir es fiebre amarilla selvática. En la fiebre amarilla selvática los vectores son aemagogos o sabetes, ¿no? Entonces puede ser aemagogos que está picando a la persona, ¿no? Le inocula el virus de la fiebre amarilla y en la piel la célula dendrítica lo va a llevar al nódulo linfático regional. El nódulo linfático regional en la sangre hay un paso y se va a distribuir principalmente en el hígado, en los riñones, en el corazón, ¿sí? También puede ser en el vaso, en el vaso. ¿Listo? ¿Qué vemos en la fisiopatología? Que se van a liberar las famosas interleuquinas, ¿no? Y las interleuquinas pueden causar hipotensión, hemorragia, daño microvascular, que lleva a falla prerrenal, a necrosis tubular, ¿sí? También los hepatocitos son afectados, ¿no? Va a haber apoptosis, necrosis mediastinal, que veremos después de qué se trata eso, ¿no? Esa afectación del hígado, entonces el paciente que va a presentar ictericia, ¿no? Sea afectación renal, la creatinina empieza a elevarse, ¿sí? Algunos pacientes, ¿no? Con formas graves harán coagulación intravascular diseminada con hematemesis y denominado vómito negro, entrarán en shock, anoxia, acidosis metabólica y fallecen, ¿no? ¿Listo? Miren que también tiene predilección por el corazón, ¿no? O sea, también afecta el miocardio, igual que el dengue, ¿no? Igual que el dengue. Pues, ¿cuáles son las manifestaciones estrepáticas de daño hepático? Bueno, el paciente presenta hemorragia por disminución de la síntesis de factores de coagulación vitamina K dependientes y también por coagulación intravascular diseminada. Presenta hipoglicemia por disminución de la neoglucogénesis y la glucogenólisis. Hipotensión por hemorragia y por, bueno, dos mecanismos que están con interrogantes, disminución de la detoxificación de sustancias vasoactivas o endotoxinas, disminución de flujo sanguíneo hepático, secuestro portal, ¿no? Bueno, hemorragia sí, causa hipotensión. Acidosis metabólica por hipotensión, ¿no? Por deterioro del metabolismo de carbohidratos y por insuficiencia renal. Insuficiencia renal por hipotensión, disminución del flujo sanguíneo renal efectivo, eso vimos hace instantes en la explicación de la fisiopatología. Y la encefalopatía es multifactorial, ¿no? Miren, por hipoglicemia, por hipoperfusión, por acidosis metabólica. ¿El virus per se puede afectar el sistema nervioso? Sí, ¿no? Pero no es tan frecuente. Lo más frecuente es que esta encefalopatía, trastorno sensorio, es multifactorial, por hipoglicemia, por hipoperfusión, por acidosis metabólica. Así como vimos en dengue, en fiebre amarilla también existe un iceberg de la fiebre amarilla, donde la mayoría de casos son asintomáticos o con formas leves, ¿sí? Aproximadamente un 15% de casos van a presentar la forma grave y de este 15%, 50% fallece. ¿Ya? Eso no hay que olvidar, ¿no? O sea, del 100% de casos, 85%, cifras más, cifras menos, infección sí, asintomática, leve, moderada, ¿no? Y un 15% formas graves. De ese 15% que hace la forma grave, 50% fallece. Y esos son, perdón, las formas graves. Estos de acá son los que vienen al hospital, ¿sí? La punta del iceberg. Se parece al dengue, ¿no? El iceberg. Ahora, la forma leve es un paciente que presenta aumento de temperatura leve, discreto, cefalea de duración leve también, y que resuelve solo en promedio 2 días. La forma moderada, un paciente con fiebre y cefalea de inicio abrupto, puede tener náuseas, vómitos, sangrado también, ictericia y signo de Fajek, la denominada disociación pulso-temperatura.
O sea que se eleva la temperatura, tiene fiebre, pero el pulso no se eleva lo que uno espera, ¿no? No hay una correlación. ¿Ok? Y la duración también es corta, 2 días. En cambio, la forma grave también le llaman bifásica, ¿no? En esta diapositiva no lo vamos a explicar, sino en la siguiente. Ahí se entiende mejor, ¿ya? Pero entonces recordar, cuando es forma leve o moderada, se autolimita 2 días. Cuando es forma grave, forma bifásica, ¿ya? Que acá lo vamos a explicar más en detalle. Entonces, cuadro clínico bifásico es la forma grave. Se llama bifásico porque tiene dos fases, las cuales están separadas por un periodo de remisión, un periodo donde cayó la fiebre, donde no hay fiebre. La viremia ocurre en la primera fase cuando el cuadro clínico es inespecífico. La segunda fase se caracteriza por alteración hepática, alteración renal y también por hemorragia, ¿no? Entonces, pacientes van a tener ictericia, van a tener aumento de creatinina y sangrado. El periodo de incubación de esta enfermedad es corto, ¿no? Tan corto como 3 días, igual que en dengue, hasta 6, ¿no? Y el periodo de transmisibilidad va de 24 a 48 horas antes de iniciar los síntomas hasta 3 a 5 días después de iniciados estos, ¿no? El mosquito transmite el virus por 6 a 8 semanas. Entonces acá están las fases, ¿no? Es el bifásico, la forma grave. Miren, aquí también se parece al dengue, ¿no? Empieza súbitamente con temperatura alta, 40 grados, ¿no? Esto dura aproximadamente 3 días, luego cae, ¿no? Acá hay viremia. Estos primeros 3 días hay una viremia importante, ¿no? ¿Sí? Cae acá, ¿no? Cae la temperatura y luego vuelve a subir, pero ya no en la misma magnitud que en la fase anterior, ¿no? Entonces, esta fase le llaman periodo prodrómico de infección congestivo roja, esto que sería la letra A. La letra B es el periodo de remisión y la letra C es el periodo toxémico, ¿no? O de intoxicación también le llaman. Íctoro hemorrágico también son sinónimos, ¿ya? La serología se va a hacer positiva a partir del quinto día, o sea, a partir del quinto día ya tenemos IgM para fiebre amarilla. En total, ¿cuánto dura? Miren, parecido al dengue, ¿no? También 7 días en promedio, no dura más. Y son formas graves. Entonces, acá para explicarles, en la fase de infección, denominada también congestivo roja, el pico de la viremia es en segundo o tercer día, ahí está el pico, luego cae, ¿sí? Estos pacientes pueden tener fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, dolor lumbar, congestión conjuntival, hepatomegalia o dolor abdominal. Toda esta sintomatología se parece al dengue, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero estamos hablando de la fase de infección congestivo roja los primeros días. Luego esto sabemos que ya es la remisión, cuando no hay fiebre, ¿sí? Y acá tenemos el cuadro clínico, en un paciente con escleras congestivas, con fiebre, con dolor lumbar, con cefalea, ¿no? Se parece al dengue. No, de ahí que no hay ictericia, ¿no? No hay ictericia. Luego viene un periodo febril de remisión, 48 horas, ¿no? Posteriormente ya la fase de intoxicación o ictorohemorrágica. Los pacientes tienen anticuerpos, ¿no? Ya no hay viremia. La fiebre retorna, aunque en menor magnitud comparado con la fase de infección. Acá se ictericia, compromiso renal, insuficiencia renal aguda, creatininas bien altas, hemorragia, hematemesis, que le llaman vómito negro, ¿no? Y el paciente puede evolucionar a coma, shock y fallecer, ¿no? Dijimos un 50% de los casos fallece. ¿Listo? Entonces acá, mm, bueno, eso ya lo estamos explicando, ¿sí? Solo en cuanto al laboratorio, miren, en el día 03, que es la infección, va a haber viremia, va a haber leucopenia, y los días de 4 hasta 10, ¿no? Pero mucho en promedio 7 días dura todo, ¿no? Hay disminución de la viremia, aparecen los anticuerpos, y las pruebas de función hepática son anormales. Tenemos transaminasas muy incrementadas, ¿no? Similar a una hepatitis viral, ¿no? Listo, hay albuminuria, hiperazoemia, creatininas bien altas, pruebas de coagulación anormales, porque hay una coagulación intravascular diseminada, paciente con hipoglicemia, con alteraciones electrocardiográficas. Entonces, aquí estamos viendo un paciente
en el periodo de intoxicación amarilla o icterohemorrágica, ¿no? Bueno, no se nota tanto la ictericia, pero si está con trastorno sensorio, hay sangrado. ¿Eh? Acá, bueno, como está con los ojos cerrados, no vemos las escleras ictéricas, pero también está ictérico con trastorno sensorio y con epíctasis, ¿no? Sangrados. Más sangrado, ¿no? Este es onda nasogástrico, entonces sangrado digestivo, trastorno de sensorio. No vemos la ictericia, pues está con los ojos cerrados, está dormido. ¿Qué más? Hay edema, ¿no? Edema facial, sangrado, epistaxis, gingivorragia. ¿Listo? Entonces esos pacientes tienen síndrome febril ictérico hemorrágico, trastorno de sensorio. Lo mismo, ¿no? Síndrome febril ictérico hemorrágico. Se nota, ¿no? Las equimosis, ¿no? En el rostro, trastorno de coagulación. Entonces, la mayoría de personas infectadas presentan infección subclínica, que ya hemos visto, en el iceberg de la fiebre amarilla. Las formas leves y moderadas evolucionan con fiebre alta, malestar, cefalea, mialgias, y esto se limita, ¿no? Es inicio súbito, pues se limita, 48 horas, ¿no? ¿Listo? Y lo que estábamos mencionando, que 15% de los pacientes hacen formas graves, ¿no? Las bifásicas, con ictericia, y de esos pacientes, ese 15%, la mitad fallece. ¿Listo? No sé lo que hemos estado explicando, ¿ya? No se lo paso porque ya lo hemos estado explicando, pero ya ustedes lo leen. ¿Listo? Entonces, las manifestaciones clínicas severas y los resultados en la hospitalización en UCI en 79 pacientes eh, con diagnóstico confirmado de fiebre amarilla severa, ¿no? Entonces, miren, lo más frecuente fue la falla renal aguda, ¿no? De las manifestaciones clínicas severas. Y en segundo lugar, ¿no? Hemorragia, tercero pancreatitis, ¿no? De lo más severo. ¿Eh? Muy bien. Seguimos. Entonces, para el diagnóstico tenemos que pedir hemograma completo, albúmina, pruebas de función hepática, función renal, creatinina. No es orina, disculpen, es orina, ahí está mal. Sedimento de orina, pruebas específicas para dengue, aislamiento viral y serología, ELISA IgM para fiebre amarilla. En etapas iniciales vamos a ver discreta leucocitosis con neutrofilia e intensa división a la izquierda con eosinopenia. A partir del tercer o cuarto día podemos ver leucopenia con linfocitosis y permanece la división a la izquierda de la eosinopenia. En la bioquímica, las transaminasas van a estar en valores similares a una hepatitis viral, ¿no? O sea, transaminasas encima de 1000, de 2000, pero el incremento mayor a expensas de TGO. Esa es la diferencia, ¿no? Con la hepatitis viral. ¿Por qué el incremento es mayor a expensas de TGO? Porque, como recordamos, el virus de fiebre amarilla, así como el dengue, tiene tropismo por el miocardio, ¿no? Entonces, vamos a tener por eso el incremento que es mayor a expensas de TGO, ¿no? TGO es de músculo, ¿no? TGP es más específico de hígado. El aumento de bilirrubinas es a predominio de la bilirrubina directa, puede alcanzar 20 miligramos por ciento más. Hay aumento de colesterol, fosfatasa alcalina. Los niveles de urea y creatinina pueden estar muy elevados, ¿no? Puede alcanzar valores 5 o 6 veces. Tuvimos nosotros un caso hace algunos años, ya por el 2005 puede ser, más o menos, ¿no? 2005, un agricultor joven, 18 años, de Pichanaki, selva de Junín, ¿no? Pichanaki, que llegó a la emergencia y de frente lo mandaron a trauma shock, porque estaba con síndrome ictérico febril hemorrágico, en anuria, y ya tenía 6 días más o menos de evolución, ¿no? Me acuerdo sus transaminasas, 7000. No, disculpen, 13.000 eran sus transaminasas, ¿ya? Miren esos valores, ¿ah? TGO, TGP bien alto, pero más tenía TGO. Y su creatinina estaba en 7. La oliguria, la anuria es un criterio de mal pronóstico. El paciente evolucionó mal, falleció. ¿Ya? Pero miren esos valores, ¿no? Las transaminasas muy altas, la creatinina también.
Entonces, en la orina lo que se va a ver es proteinuria, hematuria, cilindruria. En casos graves, como el paciente que estoy comentando, pero estaba en anuria ya, oliguria, ¿no? Casos graves. Y también el perfil de coagulación va a estar alterado. TPE, TPT, tiempo de coagulación prolongados. INR también prolongado, con consumo de fibrinógenos y plaquetas menos de 50.000. ¿Cuándo sospechar? Un paciente que tiene fiebre hasta 7 días, ¿no? Con síndrome ictérico hemorrágico febril, ¿no? Que no ha sido vacunado, presencia de monos en la zona y albuminuria. Puede servir el examen de calentamiento de orina, vamos a ver la albuminuria, ¿no? Pero recuerden que también un paciente con fiebre ictericia no es diferencial base de leptospirosis, yo caliento la orina, también veré albuminuria, ¿no? En la serología, para el diagnóstico es IgM para fiebre amarilla, ¿no? Así como en dengue, si es que se le puede pedir IgG, bueno, ¿no? Y tendría que haber 4 veces el incremento en los títulos en muestras pareadas, ¿no? Cuando el paciente está con cuadro clínico y 2 semanas o más o posteriores, otra muestra, ¿no? Para ver el incremento en 4 veces, ¿no? Hay que tener en cuenta que existe reacción cruzada con otros flavivirus, como el dengue y encefalitis japonesa, ¿no? Esta prueba de fijación de complemento no la hacemos, ¿ya? IgM, recordar, aparece después del quinto día, igual que en dengue, ¿no? Entonces, antes del quinto día, IgM puede salir negativo o va a salir negativo. Acá está, ¿no? Miren, recién a partir del quinto día, IgM está positivo. IgG después del séptimo día, ¿no? En la segunda semana, ¿no? La viremia son los primeros días, 3 primeros días, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? La ictericia, hemorragia, eso es en los pacientes que tienen cuadro bifásico, ¿no? ¿Listo? Más o menos quinto día por ahí, ¿no? ¿No? Así como hay prueba Tariki, IgM para dengue, también hay prueba Tariki, IgM para fiebre amarilla. Eso fue creada por el Instituto Nacional de Salud de Perú. Vean la sensibilidad, la especificidad, bastante buenas, 95%, 98%. Y otra ventaja es que el resultado sale en horas, no demora mucho. Promedio 2, 4 horas, ¿no? No es rápido, es rápido. También en pacientes que fallecen, ¿no? Con síndrome ictérico febril hemorrágico no tenemos diagnóstico, sospechamos fiebre amarilla, bueno, tomarle muestra de hígado, eso ya es en las autopsias, ¿no? Para la histopatología, la inmunistoquímica, para prueba molecular, PCR en tiempo real, para aislamiento e identificación. El aislamiento e identificación, así como en dengue, es con célula CRL, cerebro ratón lactante, ahí se puede cultivar, células Vero, riñón de mono, C636, tejido de mosquito, o se usa inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Lo que estoy buscando es detectar el virus de la fiebre amarilla. Entonces, la biopsia de hígado jamás es en paciente vivo, ¿no? ¿Cierto? Porque si yo le hago un corte ahí, con trastorno de coagulación va a sangrar y puedo tener problemas médicos legales, ¿no? Ese es en necropsia. Necropsia y haré el estudio del hígado, ¿no? Y ya les dije, si es un paciente con fiebre, ictericia, hemorragia que no llega al diagnóstico, sí se debería hacer, ¿no? Para saber si es fiebre amarilla o no, porque estarían en riesgo las personas que viven en la comunidad o en la localidad del paciente. ¿Qué cosa vemos en la histología? La denominada necrosis mediasonal. ¿Qué cosa es la necrosis mediasonal? Miren, este es el lóbulo hepático, ¿no? ¿No es cierto? Acá está la vena central y alrededor de la vena central miren los hepatocitos. Su arquitectura está conservada, ¿no? Acá también, la vena central, su arquitectura. ¿Sí? ¿Listo? Pero el resto, ¿qué hay? Hay esteatosis. Esto que está en flecha negra, lo que ven es ya los hepatocitos degenerados con esteatosis. Solo está preservado los hepatocitos alrededor de la vena central. Esa es la denominada necrosis mediosonal que se puede ver en la histopatología hepática, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? Los denominados corpúsculos de Kunziman, ¿no? Estoy poniendo acá en la flecha. Kunziman con flechitas. ¿Ya? Entonces es una célula que es el hepatocito, ¿no? Que está globuloso, de un color eosinofílico, o sea, rojito. No son patognomónicos, ¿no? Porque las hepatitis virales también puede haber, ¿no? Quiere decir que se está degenerando este hepatocito. ¿Ya? Pero si lo encuentro es un punto a favor del diagnóstico de fiebre amarilla. Todavía es concluyente porque otras entidades también lo pueden presentar. ¿Ya?
El diagnóstico diferencial es con aquellas entidades que me dan fiebre, ictericia, hemorragia, por ejemplo, leptospirosis, malaria grave, hepatitis virales, principalmente la hepatitis B, y coinfección con virus delta, fiebre hemorrágica por dengue. Bueno, ya no hay eso, ¿no? Dengue severo sería, ¿no? Dengue severo, perdón. Entonces, clínicamente, ¿cómo podría aproximarme al diagnóstico, no? En leptospirosis las manifestaciones digestivas son menos pronunciadas, la hemorragia más tardía. En malaria, por plasmodium falciparum, que son los más graves, la anemia es precoz, hay esplenomegalia y menor tendencia a la hemorragia. Y en la hepatitis viral es fiebre poco sentada ausente, no es en los pródromos al inicio, ¿no? Febrícula, fiebre no muy alta. En relación a exámenes auxiliares, la fiebre amarilla, la TGO y TGP están muy elevadas, ya les comenté el caso del muchacho, ¿no? Transaminasas 13.000, 14.000, muy elevada, superior a 1.000 unidades, ¿no? A 2.000 también dicen, ¿no? 1.000 o 2.000. Y masas a expensas de TGO, ¿no? Eso es que ya hemos comentado. En leptospirosis no están tan elevadas, discretamente elevadas, no mayor a 500. En malaria por plasmodium así, pero el aumento es discreto. Y en hepatitis virales sí están elevadas, igual que fiebre amarilla, pero los niveles de TGP son superiores a TGO. ¿Por qué? Porque en hepatitis viral el compromiso fundamentalmente es en el hígado. El TGP es más específico del hígado. El tratamiento, bueno, desde hace muchos años, ¿no? El Comité Experto de la OPS recomendó terapia de apoyo porque no hay un tratamiento específico, ¿no? Lo principal acá es vacunarse. La vacunación otorga buena protección, pero si no me vacuno y voy a zona donde hay fiebre amarilla, bueno, y exponiendo gravemente mi salud, ¿no? Entonces, terapia de apoyo, mantenimiento nutricional, prevención de la hipoglicemia, dextrosa al 10%, ¿no? Lo que se indica al paciente. Succión nasogástrica para evitar distensión gástrica, aspiración, tratamiento de hipotensión con reemplazo de líquidos, si es que es necesario por la hipotensión, ¿no? Por el shock, drogas vasoactivas, inotrópicos, oxígeno, corrección de acidosis metabólica, tratamiento de hemorragia con plasma fresco congelado, diálisis si está indicado por falla renal, tratar infecciones secundarias con antibióticos. Hay reportes de uso de ribavarina, ¿no? En algunos casos contado con el dedo de la mano, pero no es lo que se recomiende, ¿no? Entonces el tratamiento es también ahí sintomático, ¿no? No emplear salicilatos porque los pacientes presentan sangrado y con el salicilato puede empeorar. ¿No? Entonces, el control de la enfermedad se realiza a través del exterminio del mosquito y la vacunación con virus vivo atenuado de la cepa 17D se da en dosis única, ¿sí? Protege por un largo tiempo la vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Y debe ser efectuado al menos 10 días antes de entrada o salida de zona endémica. Cuando uno se vacuna 10 días antes, la protección es alrededor del 90-95%. Y cuando se vacuna un mes antes, casi 100%. ¿Ya? Pero por eso debe ser al menos 10 días antes de ir a zona endémica. Bueno, esta es la, la recomendación del Comité de Expertos en Vacunas del año 2013, que no es necesario dosis de refuerzo, porque antes de 2013 se aplicaban cada 10 años el refuerzo. Pero se vio en los estudios que la vacuna de fiebre amarilla otorga protección, o sea, niveles de anticuerpos por mucho tiempo, por largo tiempo, más de 50 años inclusive. Entonces la recomendación es solamente una dosis de vacuna. Pero ojo, ¿no? Tiene que ser en personas de 9 meses, de los 9 meses hasta los 60 años, ¿no? Otra literatura dice desde los 15 meses hasta los 60, ¿ya? Entonces, en ese rango de edad, ahí debo aplicar la fiebre amarilla. Muy bien, es lo que quería presentarle en esta oportunidad. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo está claro? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces nos vemos en otra actividad. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.